Silencio, vamos a hablar tranquilamente, porque la ley que sacó Kicillof dice el 30% del lugar donde uno se puede reunir. Acá entran 400 personas y no llegan a 120. Para la gana, par de miles que me gasto con la banda, más de renga dentro del party, bacaneo, vacileo, perreo, con los ojos colorados mientras los trolls mando fuego. Porque somos de la zona y nos mandan a nosotros. Nadie va a venir a dar la cara. Yo vengo porque me dicen, ¿cómo hablar? Informar. El presidente dijo, nada de bautismo, nada de casamiento. No dijo eso. No dijo eso. No, estás equivocado. No, tenés que leer bien. Buenas noches, bienvenidos a otro RM después de un fin de semana rarísimo que arrancaba el viernes a las 9 de la mañana con las nuevas restricciones que anunciaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que muchos decidieron no acatar, como lo veíamos en las imágenes de recién, que podríamos pasar a enumerar, son muchas, dan tremenda bronca. Veíamos fiestas clandestinas en Nordelta, repletos los bosques de Palermo sin ningún tipo de distanciamiento social, sin barbijo, sin ningún tipo de reparo en la posibilidad de poder contagiarse o contagiar a otro. Lo mismo pasaba en los bosques camino a La Plata, acá no importa si es Ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Veíamos las ferias, veíamos también un argentino que se tomó un vuelo en Miami con un COVID positivo, escondiendo un PCR que le había dado justamente positivo, subiéndose un avión con 220 personas y llegando hoy a la mañana, donde las cámaras de Ezeiza, que pregunto si no se podían haber puesto antes, registraron que tenía un poco más de 38 grados 3, y pensaba pasar tranquilo a su casa. Está detenido porque es muy grave propagar de manera consciente una enfermedad como esta. Puede tener hasta 15 años de prisión. Pero la verdad es que la cantidad de transgresiones que vimos un fin de semana donde se nos pedía particularmente cuidado me resulta completamente inentendible y me lleva a una pregunta que probablemente me haga discutir con mis compañeros. Por lo menos lo hicimos afuera de cámara y espero que tengan la misma posición y la puedan mantener frente a ustedes, porque muchos deben pensar lo mismo. Si cuando uno denuncia esto se convierte necesariamente en esto que te llaman buchona. Buchona, te pusiste la gorra, vigilanta. Me traté de contener el fin de semana, honestamente, y me pasó con vecinos, con gente de la cuadra. Fiestas hasta la 1 de la mañana, asados multitudinarios. Quedó clarísimo que no se podía circular a la 1 de la mañana. Así me digan que son 10 personas, que era el argumento que usaban, o veíamos al cura en medio del bautismo diciendo se puede un aforo de hasta el 30%. No, están prohibidas las ceremonias religiosas. Y además había muchas más de 10 o de 20 personas. ¿Qué importa si el aforo le permitía un 30% en ese espacio? ¿Cuál es la parte que no se entendió? ¿Cuál es la parte en la que la responsabilidad, mi responsabilidad individual, que tanto me piden los gobernantes y me dicen que me haga cargo, y me lo pide Kicillof, me lo pide Larreta, me lo pide el propio Alberto Fernández, no es también señalar cuando hay un otro que está poniendo en riesgo la salud colectiva de todo el resto? De verdad es buchona, vigilante, ponete la gorra, todo eso me van a decir. Me tuve que contener. No bajé a buscar por la cuadra, cosa que suelo hacer, a ver de dónde vienen los ruidos para poder llamar al 911. No lo hice porque la persona que estaba conmigo le parecía justamente que me iba a someter a este tipo de agresión.
no subí fotos, traté de ir a Palermo a caminar el fin de semana, era imposible transitar, iba a subir fotos a las redes, no lo hice. Digo, hay un momento donde uno mismo se autocensura. Digo, ¿eso me hace buchón o me hace cuidadosa? Porque no es que solamente me estoy cuidando a mí. Estoy tratando de cuidarnos a todos. Vuelvo a poner el ejemplo más absurdo. Yo no me meto con tus decisiones individuales y lo que hagas con tu vida. Si tenés ganas de tirarte un 5.º piso, andá y tirate. Lo único que te pido es que te fijes que no esté pasando por abajo yo, o Javier, o Jairo, o mis hijas, o los hijos de ellos, o cualquiera de los chicos que están trabajando acá. Tirate. Ahora, que cuando vos te tires, fíjate que no nos mates a todos. ¿Es tan difícil? ¿Por qué tenemos esa lógica de tan poca disciplina? La disciplina está mal vista. La disciplina atenta contra la responsabilidad individual. La disciplina atenta contra las libertades de todo. Es disciplina. No estamos acostumbrados. No somos un pueblo disciplinado. No nos gusta. Y cuando hay un otro, un igual que te está diciendo, che, fíjate, ¿no les pasó? Digo, ¿a nadie le pasó que le dijo a un otro, ponete el barbijo, correte un poco? Y te miraron mal y le pasaste un momento espantoso, entonces otra vez te volvés a contener y decir, la verdad que no lo hago. Me llama mucho la atención porque el Estado no puede estar en todos lados y soy de la que más reclamo la presencia del Estado. Y hay mucho que tiene que ver con lo que podamos hacer cada uno de nosotros. ¿500 cuántos muertos hoy? 540. 540 muertos, ya pasamos, digo, una cifra, se espera que esto baje un poco. Hoy 540 muertos, 15.920 contagiados. ¿Les parece en serio que uno no puede señalar cuando hay un otro que está cometiendo una irresponsabilidad que puede tener un costo altísimo? Las 220 personas que venían de Miami con este chico, no, un señor, 28 años, que se fue a vacunar y volvió escondiendo la fiebre. ¿Cómo están ahora? Y los que estaban en los parques, porque había mucha gente en los parques con cuidados, pero alcanza con ese pequeño grupo de irresponsables, los que te llaman buchona, los que te llaman vigilanta, con ese pequeño grupo para que contagie un montón. Javier Calvo, dale, contéstame, ¿buchona o vigilante? Un poco de las dos. Un poco de las cuidadosa, también. O cuidadosa, A ver, dale. me parece que son dos planos distintos. Me parece que hay un plano que es el de la necesidad laboral, social, de mucha gente, cuando nos dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes piden que se controlen en la ciudad a la gente que circula y no piden lo mismo en las ferias masivas del conurbano? Bueno, ahí hay una necesidad socioeconómica de, Jairo lo sabe mejor que yo, de un gran porcentaje de la población que está fuera del circuito legal o del circuito formal del trabajo, del mercado del trabajo. Pero me estás corriendo con el laburo, Javi. No, con entonces hay una parte que es laburo. Y eso hay que entenderlo. No justificarlo, pero hay que entenderlo. Lo de las fiestas clandestinas, los boludos del otro día de la Ferrari en Nordelta, el chabón del avión que vino. Digo, esos son irresponsabilidades. Lo de Palermo. Ahora, déjame decirte que los gobiernos, acá nosotros tenemos un funcionario de la ciudad al que después le podemos preguntar. Juanjo Méndez, secretario de Transporte, el hombre que tiene que controlar la circulación, nada más y nada menos, una de las claves para bajar estos números que tenemos. Y vamos a tener a un funcionario bonaerense al que también le vamos a preguntar, por lo que pasó el otro día en la Panamericana, por los controles de temperatura en la Panamericana. Los gobiernos nacional, provinciales, la ciudad de Buenos Aires, tienen muy claro estas violaciones. Por eso, para no dar mal tono, no controlan. No controlan porque no hay margen social para eso, porque la gente ya reacciona mal después de más de un año donde se empezaron a restringir fuertemente la circulación, hace más de un año, y donde ya hay un cansancio ¿qué sentido tiene mental que en pagues mucha el gente? costo político de salir a anunciar restricciones y después no las vas a controlar? Bueno, es la famosa hipocresía o doble vara. Hago normas parecidas a las de Dinamarca o Suecia, pero las aplico al estilo argentino, que es a veces mirar para otro lado. Para vos no crees que tenemos que ser nosotros responsables. Pero te pregunto, digo, Sí. cortito y al pie. Al lado de tu casa hay una fiesta. ¿Llamás? ¿No llamás? No llamo. No llamás. No organizaré yo nunca una fiesta, no iré a ninguna fiesta, no voy a comer a restaurantes, me quedo en casa los fines de semana.
Si tengo que ir a comer a algún lado es al aire libre y por razones de laburo durante la semana. Me hago cargo. Sería hora de que cada uno empezara a hacerse cargo de las cosas de cada uno que esos y no estar mirando todo el tiempo la paja en el ojo ajeno. Porque me parece que hay alguna gente, no tu caso, que está mirando siempre lo demás para no hacerse cargo de las cosas que cada uno hace. Pero no alcanza con que vos te cuides todo el tiempo si hay gente que no se va a cuidar y el virus va a seguir circulando. Pero está bien, pero no llamás. No. ¿Cairo? No, yo no llamo, pero a mí el rico egoísta me saca. El rico egoísta me saca, pero no me sorprende. Porque seguramente no paga todos los impuestos que tiene que pagar. O estoy acostumbrado a ver que cuanto más arriba vas a la pirámide social, más se evade. Seguramente si puede, coimea al cana. Seguramente si puede llevarse la guita afuera, se la lleva. El rico egoísta me saca, pero no me sorprende porque la fiesta clandestina de última es el último pedacito de su egoísmo mostrado ahora. Ahora bien, así como me saca el rico egoísta, creo que hay una doble vara tremenda con la propia dirigencia política. Este fin de semana Alberto Fernández estuvo en un acto del Partido Justicialista bajo techo con otros dirigentes. Juan Mansur en Tucumán hizo un acto también bajo techo con dirigentes, habiendo sido exministro de Salud. O sea, la fiesta clandestina está mal, me saca. Me parece que si vos te tenés que bancar la feria del que no llega a fin de mes y decís, bueno, está arriesgando su vida, pero necesita levantar la plata para comer. De La Plata y los bosques de Palermo y ahora, el airecito que tenés que tomar el fin de semana, yo lo entiendo. El rico hubiese egoísta, entendido más si hubiesen cerrado los fines de semana directamente. ¿No es un toque prejuicioso, perdón, lo del rico egoísta? Es prejuicioso. Y tiene una enorme carga de... No, quería Es prejuicioso, pero también está sostenido en datos. Así que tiene una parte de prejuicio y una parte de datos también. Basta ver los registros de la AFIP, por ejemplo. Pero no llamás. O sea que la única que llamaría, digamos, si me contienen quién está al lado mío para tratar de evitar algún tipo de enfrentamiento, pero que en el fondo lo que me gustaría realmente, me parece que debería hacer es llamar y denunciar, soy yo. Ahora le vamos a preguntar a Juanjo Méndez si ayuda, digamos, esta cuestión ciudadana de señalar, no de buchonear y señalar qué está haciendo mal el otro, sino ese otro que puede generar que este enorme esfuerzo colectivo que se está haciendo por bajar el virus con un sistema de salud prácticamente colapsado, quede en la nada porque se les ocurrió, un poquito de aire, un cafecito, ir a comer algo, ir a dar una vuelta. Fin de semana, decíamos, complicado después de los anuncios, y hay quienes dicen la provincia de Buenos Aires en pie de guerra, y muchos lo intuyeron o lo leyeron, algunos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, lo intuyeron como que había sido un gesto este control que hizo en la Panamericana, en el horario donde se podía circular, lo llaman control sanitario, que lo hace Axel Kicillof, como un gesto de marcar la cancha, diciendo acá sí vamos a controlar. Le quiero preguntar a José Bianco, está ahí del otro lado, Carlos, perdón. Carlos, te pido mil disculpas. Carlos Bianco, jefe de gabinete nada más y nada menos de la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente este fue un gesto político, el decir, miren cómo controlamos el poder de control que tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No, mira, fue un gesto de cuidado, por ponerlo en la disyuntiva que vos te estabas planteando al principio del programa. También, si querés, fue un gesto político en el sentido de mostrar que nosotros, y no estoy de acuerdo con lo que decía su colega, de que la dirigencia, por lo menos en nuestro caso, no me pienso hacer cargo, de que somos hipócritas de tomar algunas medidas y después no controlarlas, porque la verdad que lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires es controlar todo lo posible, sabiendo además, y esto me parece que no hay que explicarlo mucho porque se debe entender muy fácilmente, que en una provincia que tiene 17 millones de personas y tiene como máximo 90.000 policías y que en la calle puede haber entre 8 y 10.000 por turno, es imposible controlar toda la provincia. Por eso nosotros, en primer lugar, lo que hacemos es apelar a la responsabilidad, a la conciencia de las personas, tratamos de explicar, estamos todo el día explicando que hay que cuidarse, que hay que tratar de no salir, que el fin de semana quédense en sus casas, traten de no circular tanto, pusimos controles sanitarios, pusimos controles a la circulación, estamos permanentemente, y esto lo digo porque son todos los funcionarios, pero cuento las anécdotas personales
personales porque son las que me tocan directamente a mí, digo, por las redes, por el teléfono, por el WhatsApp, por el Instagram, me escriben, acá hay una fiesta clandestina, acá hay un gimnasio abierto, acá hay una casa de fiestas infantiles, y yo me la paso el fin de semana, pero completo, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, llamando intendentes para señalarle que por favor vayan a hacer una inspección, y cosas que lo hacen, porque la verdad que nadie da abasto para ejercer el control. Dicho esto, tampoco estoy de acuerdo con una de las cuestiones que se dijo en la apertura del programa, de que no estamos acostumbrados a cuidarnos. Yo creo que por lo menos el pueblo bonaerense ha dado una muestra ejemplar de cuidados, y obviamente que hay un montón de casos puntuales que uno puede ir detectando, fiestas clandestinas o algunos negocios que no cumplen las normativas, pero creo que son una grandísima minoría de los que no se cuidan respecto a los que Carlos, se cuidan. Mira, acabo de cruzar de la Casa de Gobierno, yo vivo a 3 cuadras de la Casa de Gobierno, cruzo caminando todas las noches a esta hora aproximadamente, no hay un alma en la calle, no hay un alma, la gente realmente se está cuidando y se está guardando, y si no, no podría haber pasado lo que sucedió, que justamente esta semana que cerró cayeron 18% los casos en la provincia de Buenos Aires. Terminamos la semana anterior con un promedio semanal de 11.700 y esta semana tuvimos un promedio semanal de 9.600. Eso responde justamente a que cayó la circulación porque la gente en promedio, digamos, o mayoritariamente, se guardó, se cuidó. La gente está asustada. No es Pero menos, Carlos, no esta medida que generó tanta polémica, digo, y tenía que ver con el ingreso a provincias de General Paz, donde se hacían estos controles sanitarios, se tomaba la temperatura y no, como decían, te pedían el cuidar porque eran horarios donde se podía circular. ¿Fue una medida disuasiva de alguna manera? Y vuelvo a preguntarte si fue comunicada correctamente para evitar lo que terminó pasando, que fueron casi 2 o 3 horas de gente varada, con un pésimo humor, con los ánimos muy caldeados, justamente en la Panamericana. No, fue una medida, por un lado, sanitaria, porque efectivamente hacíamos controles sanitarios, no obviamente a toda la gente, pero sí aleatorio. Fue una medida de control de la circulación, y también, si querés, fue una muestra de que la provincia de Buenos Aires se está controlando y que hay una etapa nueva que se abrió con estas nuevas medidas que se establecieron durante la última semana, en donde vamos a reforzar los controles. Es lo que nos venían pidiendo. Yo cada vez que hago algún programa me dicen, no, pero tienen que reforzar los controles. Ahora reforzamos los controles y nos dicen, no, controlan mucho. Hay que ponerse a veces un poco de acuerdo con los reclamos que se le hacen a los gobiernos. La verdad que nosotros estamos haciendo todo aquello que a nosotros, todo aquello que podamos hacer para controlar la situación, y sobre todo, y antes que todo eso, estar permanentemente explicando, pidiendo, rogando. Yo he llegado a escribir twitters diciendo, le ruego por favor a la población de la provincia de Buenos Aires que se mantengan en sus casas, que se queden guardadas, que vayan de casa al trabajo, del trabajo a casa, como decía el general Perón, porque no son épocas como para andar perdiendo el tiempo, no son épocas para andar sin un objetivo claro por la calle o en lugares, sobre todo en lugares cerrados, que pueden generar muchos contagios y muchas muertes, como hoy hemos tenido más de 500 muertes. Eso es una enormidad. Ahora, sí, claro, porque es respecto de ese número, y ya le doy paso a mis compañeros, la posición que tenía Axel Kicillof, el ministro Goyana, el viceministro Kreplas, intuyo, digamos, que la compartías también, era un pedido de restricciones más duras. Entonces, si uno hacía un análisis, decía, bueno, en la primera etapa, restricciones, Alberto Fernández fue más cerca de, o se dejó traccionar por la posición Kicillof, si querés llamarla así, digamos, de una posición más dura, donde pedían un cierre mucho más importante del que se terminó dando, y en esta segunda, y al cual el presidente pareció acceder con la suspensión de la presencialidad, y en esta segunda etapa, a pesar de que el pedido y el reclamo seguía siendo restricción total, tratar de cerrar todo, mucho más de lo que se cerró, el presidente optó por otra vía. ¿Esto es así? No, mira, nosotros a veces tenemos entre las jurisdicciones, ¿no? Y me animo a dar el ejemplo del que yo siempre participo, inclusive con el funcionario que está presente ahí de transporte de ciudad, me he reunido varias veces con él también. Cada uno tiene sus diagnósticos, cada uno tiene sus modelos, cada uno tiene sus proyecciones, cada uno tiene los números de ocupación de camas, los números de casos, etcétera, y sobre esa base cada una de las jurisdicciones
sobre todo cuando hay que coordinar, establece sus prioridades y lleva sus propuestas. Por un lado, obviamente, lo que hace el presidente, porque corresponde, no solo con la ciudad autónoma, sino con la provincia de Buenos Aires, sino con el resto de las jurisdicciones del país, con toda esa información, con el consejo de los expertos, además, porque sabemos que el presidente trabaja codo a codo, palmo a palmo. ¿Pero no con, les hubiese gustado más restricciones de las que anunció el presidente? Mira, lo que digo yo es al revés. Fíjate que con las restricciones que se establecieron en los últimos 15 días, hemos logrado pasar de casos que aumentaban por semana en la provincia de Buenos Aires un 67% hace 4 semanas, 17% aumentaron, después se estabilizaron y esta semana cayeron un 18%. Lo que yo digo es que las medidas que tomó el presidente y que adoptó la provincia de Buenos Aires han sido totalmente efectivas porque permitieron evitar el colapso del sistema sanitario. Con otra semana de crecimiento de casos colapsaba literalmente el sistema sanitario, probablemente de provincia, probablemente la ciudad autónoma, del AMBA en particular. Las medidas que se tomaron evitaron un colapso del sistema sanitario, están evitando muchísimas muertes más de las que está habiendo y han sido efectivas en términos de reducir los casos. O sea que las medidas estuvieron bien. ¿Te parece Podría que haber sido un poquito más, un poquito menos. Bueno, siempre uno puede hacer esa un poquito menos no, querían pero... un poquito más. No, por eso. Más. Nosotros, sí, nuestro propuesta inicial fue un poquito más, pero sabemos que estas cuestiones se discuten y a veces uno no tiene la verdad completa. La verdad que hay que aceptar que esta enfermedad es muy rara, es muy extraña, es muy novedosa. Uno hace proyecciones, uno hace diagnósticos que en general es muy difícil que se cumplan, pero bueno, uno lleva esas proyecciones y después se implementan todas las medidas que cada una de las partes cree más convenientes y más correctas. Nosotros lo que hicimos desde un primer momento es adoptar una y cada una de las medidas del gobierno nacional, porque creemos que esa es la forma en que nos vamos a mantener de manera ordenada, controlando la pandemia. Lo que no se puede hacer es sumergirse en la anarquía en una situación tan compleja como la que está sucediendo en la Argentina en general, en el AMBA en particular. Bianco, en el gobierno creen que a veces la provincia en público o a través de algunos voceros pide mayores restricciones, pero explican desde el gobierno nacional que está habilitada la provincia de Buenos Aires, como cualquier distrito, la ciudad y cualquier otra provincia, para tomar más medidas restrictivas. Están habilitadas por el DNU presidencial. ¿Por qué no lo hacen? No, es que lo hacemos. Nosotros hemos ya lo habíamos hecho y esta semana también implementamos algunas medidas más restrictivas de las que solicitó, las que estableció el gobierno nacional. No en el caso particular del AMBA, pero sí en el resto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos algunas medidas adicionales. Por ejemplo, en los distritos que la Nación los define como de bajo riesgo epidemiológico y sanitario, no hay más medidas restrictivas. Nosotros lo que establecimos es un cierre de todas las actividades a las 2 de la mañana. Los que están en fase 4, medio alto riesgo epidemiológico, les hemos pedido a los municipios que cierren todo a las 12 de la noche, restaurantes, comercios, circulación y todo. O sea que sí lo hacemos, establecemos medidas más restrictivas, pero también sabemos y somos conscientes que tenemos que además acompañar al gobierno nacional en las medidas que toma. Y es lo que estamos haciendo desde un primer momento. Nosotros obviamente llevamos nuestra propuesta, llevamos nuestros números, los discutimos, los discute nuestro equipo de salud con el equipo de salud de Nación, en general también con el de la ciudad autónoma. Yo miro los números, hacemos diagnósticos con Santiago Cafiero, lo hacemos en conjunto y después salimos con una medida unificada. Creo que es la forma de trabajar con estas cuestiones. Bianco, y van a ir sobre los countries específicamente. Quiero decir, cuando detectan una fiesta clandestina en Nordelta, ¿pueden hacer responsable a la administración de Nordelta, además de la persona que organizó la fiesta? Mirá, se puede hacer responsable a quien tenga la responsabilidad. Si efectivamente cabía alguna responsabilidad de un country o de algún comercio en particular de tener que verificar alguna situación, eso se analiza puntualmente. El punto es poder, primero, lo quiero decir de nuevo porque es la única forma que podemos imaginar para tener un control mayor sobre la situación y mayores medidas de cuidado. Primero tiene que ser una decisión individual de querer cuidarse a uno mismo y de querer cuidar a las personas que lo rodean, al conjunto de la sociedad. Después obviamente hay un control que se ejerce desde el Estado provincial,
en coordinación con los distintos municipios de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también hay un control y una responsabilidad de los que organizan una fiesta, de los que no cierran un comercio a la hora que lo tienen que cerrar, de los que habilitan una actividad que no está habilitada. Bueno, cada uno puede tener ahí cada uno tiene su responsabilidad y la ley está prevista que actúe sobre lo que hace cada uno. Nosotros establecimos un sistema de multas que permite a los municipios y a la provincia establecer multas de hasta 500 sueldos básicos provinciales, que son aproximadamente unos 4.300.000 pesos. Nosotros justamente en el día de hoy, por la mañana, en el boletín oficial, se publicó la reglamentación de eso. Mañana lo vamos a hacer pública la reglamentación, vamos a explicar detalladamente cómo va a funcionar eso. Había un montón de municipios que ya habían adherido y lo estaban cobrando a su cuenta y orden. Ahora sí, se puede a ver si duele con el bolsillo. Y de alguna forma, sí. Sí, a ver si duele con el bolsillo. La verdad que parece raro, ¿no? Pensar que es más fácil pagar una multa que sopesar la posibilidad de seguir contagiando gente, pero bueno, parece que así funciona. Ahora, no quiero dejar de preguntarte un tema que un ratito va a estar tratando, un tema que va a estar tratando Javier Calvo, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de darle la derecha, así se va a leer y así se va a atender, sin meternos en cuestiones muy técnicas, a Horacio Rodríguez Larreta respecto de la presencialidad de las clases. ¿Esto va a romper definitivamente, digamos, una relación que ya está muy tensa entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta además, digamos, que la zona caliente hoy está siendo el AMBA? Sí, todavía no está esa definición y no sé si esa es la definición que va a tomar. ¿Es, Javier, la definición? Sí, es la definición. Te decimos que es la definición. Bueno, sí, mañana se va a dar a conocer. Mañana cuando se publique lo podemos volver a discutir, pero no sé, no me consta que sea así, realmente. Pero no va a ser una de las medidas más simpáticas, digamos, que les va a caer. No lo sé, por eso, veamos cuando esté la definición de la Corte. Lo que digo yo, y es la posición que ya ha expresado la provincia y que ha expresado el gobernador, no estamos de acuerdo en judicializar medidas de corte sanitario, sobre todo en una situación tan compleja. El gobierno nacional tiene obviamente todas las competencias y la potestad de establecer estas medidas de cuidado a través de decreto de necesidad y urgencia, y nosotros en la provincia de Buenos Aires todas las determinaciones que toma el gobierno nacional las establecemos, las adoptamos y las adaptamos a nuestro sistema. Cosa que no está haciendo, digamos, lo que subyace es lo que está que no estaría haciendo, digamos, para vos hoy la ciudad de Buenos Aires está en desacato con las escuelas abiertas. Yo considero que sí, es la posición que tiene la provincia de Buenos Aires. Después dirimirá la justicia y uno podrá estar de acuerdo o no. Pero ahora, bueno, veremos a ver cuál es el fallo de mañana. Sí, veremos cuál es el fallo de mañana. No tenés mucha confianza con la información yo le tengo mucha fe a mi compañero. Ya están los 4 votos. Vamos, es que yo no hablo por trascendidos, yo hablo por realidades. No, creo que es información, pero bueno, mañana si no lo volvemos, estamos para hacer una apuesta, ¿no? Decir que el tema es tan grave que no. No, claro que no. A propósito, Bianco, de no trascendidos, sino de hechos concretos. En las últimas 24 horas, creo que como pocas veces, desde el gobernador hasta ministros de la provincia, le rodearon la manzana en público al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Anoche Kicillof dijo el presupuesto estuvo hecho sin pensar en la pandemia y ahora es excepcionalidad. Costa, el ministro de Producción, dijo emitir no va a la brecha como piensa el ministro de Producción, no afecta al dólar, si no, no podríamos hacer nada de política económica. Y hoy a la mañana Kicillof dijo no tiene que haber 2 dígitos de aumento de tarifa, tiene que haber un solo dígito. Yo nunca vi que en 24 horas le rodeen así la manzana en público al ministro de Economía. Concretamente, hay un pedido de que haya más plata que Guzmán no se anima a poner. ¿Cuál es la discordancia de fondo? No, mira, nosotros estamos muy conformes con las políticas que fue adoptando desde el comienzo de la pandemia. El gobierno nacional, hagamos un breve repaso. Tuvimos el programa ATP que permitió que cientos de miles seguramente de comercios y pequeñas industrias en la Argentina no quiebren. Estuvo el programa el IFE, varias cuotas del IFE, el programa alimentar, la asistencia que el gobierno nacional ha dado a todas las jurisdicciones de Pero la ahora Argentina. le pregunto, ¿ahora están conformes? Ahora está el programa Repro 2, se ha hecho un refuerzo de la UH por parte del gobierno nacional del orden de los 15.000 pesos. Nosotros estamos haciendo lo propio con todo el paquete de medidas sociales y económicas que estableció, que presentó el gobernador Kicillof en la conferencia de prensa de la semana pasada. Probablemente en la medida en que
haya que mantener las restricciones, haya que implementar mayores medidas de cuidado, se necesitará reforzar y eso ¿No lo vamos a están trabajar desautorizando, Bianco? Usted No, estuvo para en una nada. gestión Nosotros- económica. ¿No lo están desautorizando? Sí, no, para nada. Nosotros apoyamos todas las medidas del gobierno, todas y cada una de las medidas del gobierno nacional. Podemos tener algún matiz respecto de algún diagnóstico, pero nosotros apoyamos firmemente todas las medidas que tomó el gobierno nacional. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, claramente uno de los hombres con más volumen político en esta situación que nos toca vivir compleja, por supuesto muy compleja. Vamos a volver a hablar después del fallo de la Corte y ahí sí me vas a tener que contar, digamos, en qué medida se termina de romper la relación entre dos distritos que hoy resultan clave, además, en el manejo de la pandemia, que uno entiende que debería ser uno solo, ¿no? Sí, pero no me animo a decir que eso, si sucediera, llevaría a romper la relación. Me hace entender que tenés otra información por ahí, pero bueno. No, por eso, mañana lo hablamos, si querés. Lo hablamos con el fallo, ahí está, con el fallo en la mano. 4-0, dice Javier Calvo, en un ratito va a estar contando por qué 4, por qué no 5, quién no vota y le darían la derecha a Larreta. Le van a dar la derecha. No querés el potencial. No. Detectás el presentaron potencial. hoy los cuatro. Listo. Los cuatro fallos. Listo, lo charlamos con el fallo en la mano entonces. Carlos Bianco, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Jairo. Sí, ahí Carlos Bianco decía que están ellos respaldando la política de Martín Guzmán. Me permito disentir porque venimos de un fin de semana que tal vez la gente estuvo más preocupada por obviamente la pandemia, qué restricciones se cumplen y qué restricciones no se cumplen, pero la interna en la política económica está, pero al recontra rojo vivo. Y como pocas veces, casi que no hay que hablar de trascendidos porque está toda la luz pública, hay diferencia de fondo en distintas áreas del rumbo económico. Pero el disparador el viernes, mientras hablaban Alberto, Larreta y Kicillof, era cuánto tienen que subir las tarifas, cuánto tienen que subir los subsidios en público. El ministro mandaba a sus voceros a decir que despidan a un funcionario de tercera línea, Federico Basualdo. La gente del Instituto Patria decía no, que siga en su cargo. Y a partir de ahí, no que lo autorizó Alberto, no que lo autorizó Santiago Cafiero, y quedó expuesta la falta de autoridad o del ministro de Economía o del presidente, o cómo no consensuaron con el Instituto Patria un cambio en el área energética. Pero eso apenas es un lunar en lo que es un tremendo debate interno de cuánta plata hay que poner en la pandemia ante nuevas restricciones. El problema no es este. No es el solo grande, este. El problema profundo No es solo de base este. no es este. Poner más subsidios a la energía es una parte de la plata que va a la calle, pero poner más plata tipo IFE, ATP o plata directamente en el bolsillo, como hubo el año pasado, empieza a ser la demanda cada vez más pública de, por ejemplo, lo que expresa Axel Kicillof, que Bianco no lo dice, pero yo nunca vi en 24 horas que desde un gobernador que fue ministro de Economía, todo el tiempo elogiado por la vicepresidenta por su gestión como ministro de Economía, le diga el presupuesto estuvo pensado para una post-pandemia que no existe, porque hay nuevas cepas, hay que hablar de excepcionalidad, hay que hacer de vuelta el presupuesto. Dijo anoche en televisión Axel Kicillof. Está mostrando Kicillof que lanza paquetes de ayuda él en la provincia, diciéndole, mirá, yo sí salgo a rescatar a las compañías, a las empresas, a los trabajadores, y en la Nación hay apenas migajas, el Repro 2, un bono de 15.000 pesos, que son 30.000 millones de pesos, el 5% de lo que se volcó el año Jairo, pasado. con todo lo que estás contando, intuyo que quien está del otro lado pregunta si está en riesgo hoy el cargo, en riesgo o en duda el cargo de Guzmán o la continuidad de Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Sin duda hay un punto de inflexión en la autoridad de Guzmán y hay una cuenta regresiva hacia que se define una situación que muy probablemente lo tenga más cerca de la puerta de salida que de la continuidad, o aún de la continuidad, que vos me vas a entender porque es tu palo, que no termine lo sardeado. Acordémonos de la ex ministra de Justicia que durante un tiempo estuvo navegando una situación de que estaba en el cargo pero las decisiones pasaban por otro lado. El ministro de Economía dijo una frase a su círculo íntimo la semana pasada, que es: yo voy a ser ministro mientras tenga respaldo político. En este momento, y te diría de acá una semana, que espera que se salde a su favor la cuestión energética, que vuelvan a creerle que el presupuesto que él mandó al Congreso es lo que va, que lo invite a Alberto a una gira la semana que viene a Europa como para levantarlo como interlocutor con el mundo al que le están pidiendo más plazos para renegociar la deuda. De acá a una semana, 10 días, se define para qué lado cae la pelota. Si para el lado de Guzmán, que repito, aun cuando se quede en el cargo puede ser un losardo, un tipo que no sea referente de autoridad, porque básicamente dijo quiero esto y del otro lado dijeron no lo podés decidir, o si directamente
se produce algo que empieza todo el tiempo a derivar en una crisis más grande, que seguramente lo podrán explicar ustedes, que es si se va Guzmán. ¿Qué pasa con los albertistas que piensan como Guzmán? Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, Matías Culfas, ministro de Producción. Son toda gente que piensa que lo que está diciendo Guzmán que hay que hacer está bien. Y supuestamente están respaldados por el presidente. O sea que en caso de que Guzmán ceda, por ejemplo, en el otro gran tema donde está el debate, que ya quedó como una anécdota también, ¿cómo hay que negociar con el fondo? ¿Negociar si hay que patearlo, ya o hay que gritarles como les gritó Cristina en un acto mientras Guzmán estaba en Estados Unidos? Todo ese debate empieza a tener un punto de inflexión, así lo definían en estas horas cerca de Martín Guzmán, referido a si se queda, cómo se queda o si directamente la pulseada que perdió el fin de semana le abre la puerta para una nueva etapa de la economía argentina con muchos interrogantes, inflación alta, pobreza del 50% y grandes desafíos sobre cómo estamos saliendo de la pandemia. Javi, y frente a esta duda de cómo queda Guzmán y el poder que puede llegar a perder o lo socavado que puede ser el poder del ministro de Economía, otros van a estar tecleando después del fallo de mañana. Si te jugás al 4-0. Sí. Sí, porque mañana el gobierno va a recibir, en realidad ya recibió hoy, la mala noticia de que mañana va a salir 4-0, fallo unánime de la Corte Suprema, presidente Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, no vota Elena Hayton-Nolasco porque había considerado que la Corte no debía intervenir en el pedido que hizo la ciudad para que interviniera la Corte para validar o no el anterior DNU del gobierno respecto al que instauró la no presencialidad de las clases en la ciudad y en provincia, en el AMBA en realidad. De esta manera, esto ya fue informado informalmente al gobierno, no cayó bien, obviamente, la decisión. De hecho, algún funcionario importante lo considera un riesgo institucional el que va a plantear la Corte con este fallo. 4-0, insisto, no es un dato menor. No, para que se entienda, a ver si ayudo. Digo, la ciudad fue y planteó, acá está Juanjo Méndez, ahora vamos a estar hablando con él, pero la ciudad fue y planteó. El decreto de Alberto Fernández es inconstitucional en el artículo 2 porque no pueden meterse a decidir si las escuelas están abiertas o cerradas, digamos. Que es una potestad de cada jurisdicción, de cada provincia, y la ciudad, considerada una provincia desde el punto de vista que es una ciudad autónoma, considerada con ese derecho que le dio la Constitución reformada del 94. Por dos de los que están hoy en la Corte, reformada por dos de los que están en la Corte, que ya sabemos lo que van a decir. Dos convencionales de aquel año 94 son miembros de la Corte, que son el cordobés Maqueda y el santafesino Rosati. Ahora, esto tiene, después lo podemos hablar, pero tiene fundamentación jurídica, va a tener un basamento jurídico, porque muchos pueden decir, pero perdón, el DNU que fue a cuestionar Juanjo y digamos Larreta y todo el equipo que fue a cuestionar, se cayó el viernes, podría ser abstracto. La Corte también puede decir, como fue, probablemente muchos se acuerdan, en el fallo FAL, el fallo más conocido respecto del aborto no punible, una chica de 15 años que había sido violada, que se presentó, se judicializó y llegó a la Corte. En la semana 20 ya había logrado poder hacer esta práctica. La Corte podría haber dicho esto de bien en abstracto, pero quería sentar precedente, quería sentar base para en un futuro qué es lo que puede pasar. No van a decir mañana de vino abstracto, van a decir Larreta puede tener las escuelas abiertas. Totalmente, porque van a invalidar el DNU, van a considerar que el DNU... Pero el anterior. Violó, sí, pero ¿sabés qué pasa, Romy? Que el nuevo DNU que se dio a conocer el viernes también hace lo mismo. Pide el cierre de las escuelas, digamos, demanda el cierre de las escuelas. Y probablemente el DNU del presidente de dentro de 3 semanas vuelva a insistir sobre eso, con lo cual la Corte acá está parando, frenando una medida que considera donde el Poder Ejecutivo Nacional avasalla la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de cualquier provincia que se presente. ¿Jurídico o es político? La Corte siempre hace los dos caminos. Ahora me lo pregunto y se lo voy a preguntar, ahora vamos a entrar al área de circulación, pero por supuesto, digamos, también, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntártelo porque, digamos, esto de alguna manera le da más poder al jefe de gobierno porteño en una pelea que involucró a todos y a cada uno, porque creo que no hay nada que
que cambie más la dinámica y altere más la dinámica de la vida doméstica que las clases, ¿no? Que mandar o no mandar a los chicos a las clases, se plantó frente a lo que muchos le decían, estás cometiendo un desacato, esta es la rebelión, el independentismo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto le va a dar más poder político a Larreta si efectivamente es, y hasta ahora no tenemos por qué creer que no, como dice Javier que va a salir mañana el fallo? A ver, es difícil hacer futurología de un fallo que todavía no existe. No nos sí conocemos cree, el dictamen. Javier, No, son ¿qué funcionarios, dice? guiando a él, son funcionarios, No tiene tienen que que ver ver. solo con eso, tiene que ver- Ya sabe, vos tiene que decís que ver- ya sabe, hasta ahora sí. No, claro. pero tiene que ver también con respetar el propio proceso y el fallo, cuando es público. Digo, hay muchas especulaciones y discusiones al respecto y la verdad que no está bueno discutir en base a eso. Lo que sí creo es que más que una situación de mucho más o menos poder, tiene que ver con la necesidad profunda de diálogo que hay en este momento, de diálogo político que nos invoca a todos en la ciudad, en la provincia. Recién lo decía Cali, que las reuniones que compartimos, los espacios, ¿Cómo podemos lo tener... llamás? Porque así lo llaman sí. los amigos. Me gusta. Sí, llama, dale. No, bueno, Carly Es- Bianco, pero... Carly, sí. Sí, pero lo que digo es, hemos tenido infinidad de reuniones, hemos acordado infinidad de puntos y en algunos hemos tenido diferencias. Por supuesto que ahora nos anclamos en una discusión respecto a una diferencia. Pero Juanjo, él en ningún momento dijo, al contrario, le preguntamos, ¿esto rompe lo que ya está tan tenso? Y no dijo no de ninguna manera, dijo quiero ver que salga el fallo. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que no. Y creo que tenemos Que no una rompe el diálogo. responsabilidad. No, Un que el fallo día a favor de después Larreta. tenemos un compromiso de diálogo más profundo que el día anterior. Porque la crisis es lo suficientemente importante y la ciudadanía nos está reclamando algo tan importante como que por favor estemos de acuerdo en cómo salir adelante de esta pandemia. Y podemos tener matices y diferencias y podemos también trabajar sobre la unidad territorial. Digo, lo hemos visto en todo el mundo. Parte de lo que aprendimos de esta pandemia es que algunas medidas pueden ser aplicadas en un territorio de una forma y en otro de otra, porque hay condicionantes completamente diferentes a pesar de hablar de una misma región metropolitana. Bueno, entendiendo que estamos por lo mismo, por cuidar la salud de toda la gente, de todos los porteños, de todos los en el área metropolitana, de los argentinos, vamos a tener que seguir encontrando soluciones y trabajando en equipo. Así Pero que yo una de estoy las convencido. soluciones fue el planteo de la bimodalidad en el secundario, porque, Sí. y esto lo conoces mucho mejor que nosotros, porque los chicos del secundario se mueven solos, no los tenés que llevar o traer, mueven mucha menos gente, van y vienen solos. ¿Eso cuánto bajaría la circulación? El secundario es una población de aproximadamente casi 180.000 chicos, ¿no? Estamos hablando de Cava. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y que no necesariamente todos utilizaban transporte público, pero como bien describís, por la autonomía de los adolescentes, por también elegir opciones educativas con alguna orientación, no necesariamente como en el nivel inicial o primario, van a 10 cuadras de su casa, a veces van a 20, 30, a otros barrios. Y hemos visto que durante la pandemia han elegido alternativas al transporte público, lo refleja el boleto estudiantil, que cayó un 75%, demuestra que dejaron de usar el colectivo o el subte a pesar de ser gratis para ellos, para elegir un modo que consideraron más seguro y que les pedimos que fuera alternativo. Bueno, ahora en este contexto, entendiendo que los casos siguen altos, que han bajado, que es todo lo que describió Carly es real, o sea, está pasando, la ciudadanía Se llevan está re bien respondiendo. con Carly. O sea, ¿por qué terminamos todos metidos, ¿no? En este quilombo si al final Pero tienen lo que una digo, muy buena relación, sí. ahí Romina lo que quiero graficar es un esfuerzo más. En la autonomía que tienen los estudiantes de la secundaria, la bimodalidad también es manejable, podría tener resultados también académicos positivos en términos de no sería una desventaja tan grande. Entonces hemos avanzado en esta etapa con la bimodalidad secundario y preservando el inicial y el primario, que sabemos que es donde la presencialidad tiene el impacto más grande y donde realmente hay que acompañar el proceso educativo con el aula. Ahora los dejo a los chicos, pero digo, esto no se podía haber dialogado y haber sido parte de los anuncios del presidente en lugar de estar esperando un fallo de la Corte para que esto lo dirima el máximo tribunal, cuando vos decís lo más importante es el diálogo y no se pueden sentar y llegar a un consenso. Por supuesto, yo de vuelta, creo que estamos todos de acuerdo con que había que tomar medidas, el sentido que tenían que tener esas medidas, que era disminuir la circulación en la región metropolitana, y creo que encontramos quizás algunos puntos de diferencia en cuáles tenían que ser específicamente esas medidas. Y basado en esto, ¿no? En que la evidencia demuestra que cada unidad territorial puede hacer adaptaciones propias a cómo enfrenta esta pandemia. Pero el consenso en que teníamos que tomar medidas, ir en una dirección, era claro.
y lo hemos transmitido nosotros también y se lo hemos pedido a la ciudadanía también con el mismo compromiso, entendiendo que nosotros podíamos garantizar una escolaridad presencial segura en el nivel inicial y primario y en bimodal en el secundario. Controles en los accesos, como hizo la provincia el fin de semana. ¿La ciudad del lado de Capital los piensa hacer? ¿Son efectivos? ¿Cuál es la mirada al respecto? Además, hoy, de lunes a viernes, en horario diurno, no hay restricciones a la circulación. La única restricción vigente en la región metropolitana es que el transporte tiene que ser para trabajadores y trabajadoras esenciales, estudiantes o docentes o auxiliares del sistema educativo. Digamos, esa es la gente en la calle de día, fuera del horario de restricción, no le tienen que pedir el permiso. Eso está claro. No hay, de hecho, no lo requiere el DNU. En el transporte público sí. En el transporte público sí, pero para circular uno puede circular caminando, en bicicleta, en auto, en moto, y además en el transporte público, para circular en general no se requiere un permiso de circulación, como teníamos en el aislamiento social y preventivo. Solo te lo piden de 20 a 6. Claro. Pero lo que digo es en los accesos, esto que generó esa cola en la Panamericana por los controles no tenemos pensado hacer... No, al revés, digamos, claro, lo que ingresa a la digo, capital. En el horario diurno deberíamos garantizar la mayor agilidad a la circulación del tránsito. ¿Por qué? Porque aquellos que eligieron, porque tenían la oportunidad de venir en automóvil particular, venir en una moto o incluso viniendo en el transporte público, tiene que circular lo más fluido y ágil posible. Porque necesitamos que la gente llegue a sus trabajos en tiempo y forma, no pierda tiempo. Los que están arriba del transporte público no pierdan tiempo. Es otra lectura respecto de la que hacía Bianco, que decía mostramos control, mostramos que estamos presentes, porque también era de día y era un fin de semana. Mira, yo creo que a la ciudadanía y en este contexto hay que darle pautas claras de qué necesitamos para cuidarnos y acompañar esas pautas después con la concientización y el control correspondiente. Pero un hombre, digo, que conoce y que trabaja sobre este tema, ¿es una medida efectiva la que se hizo en Panamericana? No, yo creo que no, que en términos, ¿por qué no? Pero digo, entiendo el espíritu de querer mostrar control y que estamos en una etapa donde hay que cuidar la circulación, pero sin previsión. La mayoría de esa gente se encontró en un lugar que tal vez podría haber evitado, podría haber decidido no hacer el viaje distinto, haber ordenado su comportamiento en función de saber que iba a haber ciertos controles. Toda esa gente tenía que salir el fin de semana, perdón, otra vez, no estoy contra las libertades individuales de nadie, pero todos te están pidiendo que te quedes en tu casa. ¿Cuánta gente había en la Panamericana? Pero, Romina, esto que vemos ahí no es necesariamente muchísima gente. Una vía que tiene la cantidad de carriles y que es una vía de tránsito rápido como la Panamericana, la General Paz, si la reducís... No hay mucha gente si te piden que te quedes en tu casa, que salgas lo menos posible, que salgas a trabajar si necesitas. Pero hay muchísima gente que el fin de semana estaba en esos horarios volviendo de sus trabajos, eventualmente estaba yendo el que tenía la oportunidad y quería hacerlo, yendo a su casa de fin de semana, yendo a hacer alguna compra o lo que necesitara porque no lo pudo hacer durante la semana. Vimos que había colectivos, los colectivos que están trabajados ahí tienen trabajadores y trabajadoras esenciales porque de arriba del transporte público de lunes a lunes solo puede circular. ¿No te pareció que fuese una medida necesaria? Más con lo que tiene que ver con lo que decía Jairo recién de mostrar, bueno, capacidad de control. Me parece que no cumple, en ese sentido sanitariamente no tendría mucho sentido, pero digo de vuelta, hay en otros momentos del día donde sí hay que poner el foco en la circulación, por ejemplo durante la noche. ¿Por qué? Porque trabajamos para evitar estos encuentros sociales nocturnos que se producían sin protocolos y demás, y que es donde rige una restricción. En el horario diurno, no rige la restricción y en principio es para que la ciudadanía pueda resolver todas sus necesidades. Y va a haber más controles a la noche. Te doy un ejemplo, si puedo darlo de los tres, y ahora voy a Javi. Los tres circulamos a la noche porque tenemos un trabajo el cual es público y salimos de acá a las 11 y pico de la noche. A los tres nos pararon. A los tres nos hicieron el control de alcoholemia. Yo no quería soplar en una pipeta que para mí estaba usada, es un escándalo, no sé si te enteraste. Pero a los tres, no, de todo lo que digo te reí, Jairo, sí, pero la verdad es que a los tres nos tomaron el control de alcoholemia, a ninguno de los tres nos pidieron nos piden hasta el seguro del auto, pero no nos piden si estamos autorizados. No. Bueno, a ver. Es raro. Primero es... Digamos, me parece que del hipercontrol bonaerense al cero control porteño... No, tampoco... Igual, de vuelta, es muy distinto. Digo, cuando salís a la noche por la ciudad de Buenos Aires no te encontrás con el mismo movimiento que teníamos un día de semana a las 10:30 de la noche, y esto se repite los viernes, los sábados. La ciudad está realmente vacía.
El control de alcoholemia es un control de seguridad vial que es constante todo el año y ahora con sus protocolos siguen vigentes porque están para cuidar a la ciudadanía y evitar la alcoholemia, que participa en 1 de cada 5 siniestros viales fatales está involucrado el alcohol al volante. No Entonces, decimos que no controla la alcoholemia, decimos que controla la circulación, claro. En otro sentido, digo, si estamos viendo que la ciudadanía está acompañando, no cambia mucho que te hayamos pedido o no pedido el permiso en ese control de alcoholemia. Tenemos controles en algunos accesos a la ciudad, de hecho hay 18 accesos a la ciudad que durante la noche se cierran, eran accesos vehiculares, de baja demanda. ¿Se cierran para qué? Para que el tránsito se vincule por las avenidas principales de ingreso y de egreso a la ciudad y poder fiscalizar mejor los movimientos nocturnos y la gente que se está moviendo. Pero el foco no hay que ponerlo necesariamente en el control para hacerte sentir que te vamos a perseguir, te vamos a encontrar. No, viste, yo estoy obsesionada con eso. Pero, Romina, es que es la concientización. Y está bien lo que vos planteás y la pregunta que te hacías al principio, si tengo o no tengo que denunciar. Y yo te digo que sí, que obvio que si alguien siente que un vecino está violando las normas, está faltando el respeto a las reglas que tenemos en este momento de la pandemia, por supuesto que confiar en el 911, en la policía de la ciudad, que sabe cómo manejar estas situaciones, cómo trabajarlas, digo, me parece que está bien, no hay necesidad de uno exponerse a tener que estar señalándole a alguien una conducta que está llevando adelante porque no sabes en qué puede terminar. No. Y por eso hay una policía que está entrenada, que da respuesta a estos temas. Porque hay mucha violencia en la calle también y la gente está muy enojada, eso también hay que decirlo. Hay que evitarlo, hay que evitar la confrontación y hay que evitar el enojo y entender que estamos atravesando un momento difícil. Arrancamos el programa hablando de las víctimas fatales que tuvimos en el día de hoy por esta pandemia. Es entendible la angustia y por eso vuelvo al principio. Pautas claras, acompañar con la concientización y tratar de ir atravesando esta situación para salir adelante. La mayoría, créanme que cumplen. O sea, lo veo todas las mañanas. Hoy Constitución, teníamos en un momento 100 metros de cola para subirse al subte. No había nadie enojado con los agentes de tránsito diciéndole nada porque los hacían esperar. No, todo el mundo respetaba. Eran todos laburantes que estaban yendo a sus trabajos, sabiendo que tenían que cumplir, que es la regla que toca en el momento. Y digo, cuando yo veo eso me saco el sombrero y veo que la gente acompaña. O sea, por eso digo, también hay que mirar el lado positivo. Y esos son los miles y miles de trabajadores que se mueven todos los días cuidando los protocolos. Juanjo, muchísimas gracias por estar acá. Juanjo Méndez es el ministro a cargo del área de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana, por supuesto, va a ser un día clave. Igual el tema no es con los laburantes, lo dejó claro Jairo, dijo es con los ricos, ¿no? Mi problema es con los ricos. Los bosques de Palermo. Y los bosques de Palermo. Así arrancaba este programa. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche acá en A24.